Domingo. Joaquín Mansilla es precandidato a diputado nacional por el Movimiento Libres del Sur, según ya lo hemos informado e incluso hablado con él. Joaquín, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Bien, ¿y cómo va la campaña hacia el cierre que será hoy? Mirá, muy bien. Con mucho trabajo, con mucho entusiasmo de los equipos, ya preparando el día de la elección, la fiscalización, la logística de ese día, eh, cerrando las últimas capacitaciones, organizando todo lo que tiene que ver con ese día que empieza muy temprano y que bueno requiere mucha preparación porque es mucha gente la que va a estar coordinada para trabajar ese día. ¿Y cómo has visto la campaña? ¿Has visto que en los últimos días pueda haber acrecentado el interés de la gente en lo que pueda acontecer el domingo o sigue cierta apatía como la que se menciona? Bueno, no, efectivamente hay por un lado, un aumento del interés y de la información de la gente en estas últimas semanas, si se quiere, quizá un poco más en las últimas dos, donde ya empezó a moverse el clima electoral en el masivo de la gente, digamos, y a ponerse a pensar, bueno, en las elecciones hay que votar, entonces ya la discusión es un poco más fluida en ese sentido, en todas nuestras caminatas y visitas en barrios, en localidades, distintas reuniones y puerta a puerta eran con mucha más involucramiento en la idea de que, bueno, vienen las elecciones y hay que votar. Eh, Comparado con las semanas anteriores, donde era un poco más lejana la perspectiva electoral. De todas formas, sí se nota que hay un mayor desinterés o una mayor, si se quiere, eh, secundarización de la elección frente a muchos otros problemas que está viviendo la gente, y por lo tanto eh, estamos viéndolo en otras elecciones de otras provincias, hay un promedio alto de gente que no participa de las elecciones o de voto en blanco. No sabemos cómo eso puede influir en una elección que ya es nacional, que todo el país vota el mismo día, pero bueno, eh, hay una preocupación por muchos problemas, sobre todo la falta de trabajo y la desocupación, la inseguridad y la falta de perspectiva de salida, digamos, pronto, por lo cual por un lado hay expectativa cuando se conoce que hay opciones nuevas como la nuestra, como para cambiar el rumbo un poco de lo que se ve, pero bueno, en la medida en que hay todavía mucha gente que no conoce opciones distintas y ve desde los medios masivos lo mismo de siempre, bueno, eso genera bastante desinterés. ¿Qué marcaría, digamos, la diferencia esa que quieres señalar, Joaquín? La ¿Qué los diferencia de distingue? nosotros, Sí. bueno, nosotros queremos marcar la diferencia con las propuestas concretas y la metodología de trabajo. Nosotros nos identificamos como una nueva forma de hacer política porque construimos con participación y protagonismo de los vecinos, de las vecinas, de la gente, de los afectados en la construcción de las propuestas, porque hemos trabajado todos los años, más allá de que haya habido pandemia o no, de que haya habido elecciones o no, hemos estado presentes en cada uno de los lugares de los sectores populares donde había necesidades, y porque no le mentimos a la gente, pero fundamentalmente porque, entre otras propuestas, proponemos, ayer lo presentamos en la Cámara de Diputados de la provincia, la doble escolaridad, un proyecto de ley para que haya jornada extendida escolar en las escuelas primarias y gestión pública y que los chicos puedan recuperar el tiempo perdido de la pandemia, que puedan comer en la escuela, que pueda hacer arte y deporte en la escuela y que haya
una perspectiva de nivelación y de recuperación, también con la oportunidad que eso brindaría de tener más puestos de trabajo para sacar adelante a la provincia. Creemos que una propuesta que a su vez fue producto de todas las conversaciones y de la participación que se puede generar incluso en esta campaña, es algo que puede ser superador y entusiasmar a mucha gente para votar algo nuevo. ¿Y hay condiciones para hacer, hay condiciones edilicias, etcétera? ¿El sistema permitiría una jornada extendida escolar en la provincia? En principio sí, pero necesita un poco más de inversión. Pero lo que implica una decisión política. Las condiciones están, lo que necesitamos es la decisión política de querer priorizar salir adelante invirtiendo en educación. Lo que no implicaría una inversión enorme, sino en principio por el marco presupuestario que tenemos hoy, un aumento del presupuesto de educación de un 25%, para poder generar y una reasignación de partidas que ya se están utilizando para comedores, para reparto de alimentos, para poder usarlos en la misma escuela y que los chicos coman en la escuela, pero en definitiva hay una situación muy grave en la perspectiva educativa, que ya venía grave desde antes de la pandemia, donde 4 de cada 10 chicos, según los estudios del Ministerio de Nación, tenían problemas tanto de repitencia o de sobriedad o de estar por debajo del nivel básico de aprendizaje, y bueno, y en la pandemia se tuvo que reorganizar de manera muy veloz y más allá del enorme y reconocible esfuerzo de los docentes, pasar con todos esos problemas a un modelo de virtualidad, de clases a distancia, donde se perdieron muchas clases y donde se dificultó un montón y se acrecentó las situaciones de desigualdad. Quienes tuvieron las herramientas o las condiciones en sus casas familiares para poder seguir al día lo hicieron, y quienes tenían problemas económicos o perdieron el trabajo de la familia en la pandemia o no tenían las herramientas de conectividad necesarias, se fueron cayendo del ritmo educativo. Para nosotros lo que ¿Y esta existen los situación también recursos, se pero dio en hace San falta Luis? voluntad política. ¿Sí? ¿Esta situación también se dio en San Luis? No, esta es la situación de San Luis, la que estoy describiendo a partir de los estudios del Ministerio de Nación para la provincia de San Luis. O sea que esa es la realidad y no el hecho de que el gobierno de San Luis dice que prácticamente no ha perdido matrícula durante la pandemia. En realidad, específicamente la jefa de gabinete respondió en su presentación última en la Cámara de Diputados sobre los requerimientos que hice yo como diputado provincial, con pedidos de informes sobre el nivel de deserción escolar en la pandemia y previamente, diciendo que bueno, que no tenían todavía estadísticas de la deserción en la pandemia, porque todavía los seguían contando, iban a hacer un informe de los últimos 2 años. Pero la verdad es que eso, lo que informó la jefa de gabinete a su vez sobre los años anteriores, tiene que ver con un informe de palabras, pero ninguna estadística oficial, ningún relevamiento oficial, como vos mismo has visto y denunciado, que no hay información estatal sobre públicas, sobre determinadas estadísticas y cuestiones de funcionamiento del gobierno. En esto también no hay estadísticas oficiales de deserción escolar de los años anteriores y tampoco lo hay de la actual, la pandemia. Qué cosa, ¿no? Este tema. ¿Quieres hablar de seguridad? Necesitas mediciones, no las tienes. ¿Quieres hablar de educación? No te dan las mediciones. Es una cuestión realmente grave, ¿no? Es delicada, porque es escondernos la realidad. Sí, por eso nosotros llevamos adelante con nuestra propia fuerza militante y con el Instituto de Investigación del ISEPSI relevamientos en los barrios con
protocolos estadísticos del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para medir el índice barrial de situación nutricional. Sabemos por ello que en los barrios populares, promediando 4 de cada 10 niños y niñas entre 0 y 19 años tiene problemas de malnutrición, lo que implica desnutrición, bajo peso, sobrepeso y obesidad. Por falta de recursos, las familias no pueden acceder a los alimentos más nutritivos, que son los más caros, como carnes, lácteos, verduras, frutas y cereales, y priorizan los más baratos, como harinas, fideos, arroz, con lo cual genera desequilibrios alimentarios y son esos relevamientos que hemos hecho y que venimos haciendo cada 6 meses, hace ya varios años, los que fundamentaron nuestro proyecto de ley de declaración de la emergencia alimentaria. Uh-huh. Si nosotros, con nuestras compañeras y compañeras del área de salud, de Barrio de Pie, con una balanza y un tallímetro, y en protocolo y en pandemia con los protocolos sanitarios pudimos hacer relevamientos en todos los barrios populares, el Estado, con las herramientas del Estado, tiene todas las herramientas para poder hacerlo con mucho más profundidad y extensión, generar un mapa de la malnutrición y poder actuar ahí en conjunto con los actores sociales y resolver este problema. Lo que falta es voluntad política. Joaquín, la última pregunta, ¿cómo va a ser el cierre de la campaña? Bueno, tenemos previsto, aprovechando que el día está lindo, una chocolatada solidaria en la zona oeste del barrio 1 de Mayo, de la ciudad de San Luis. En el barrio 1 de Mayo entonces va a ser el cierre con esta chocolatada. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte. Gracias a vos, Mario, te mando un abrazo grande. Gracias. El diputado Joaquín Mansilla, que es precandidato a diputado nacional por el Movimiento Libres del Sur, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos.